Amados hermanos, muy buenos días. Les invito a abrir su Biblia. Estamos en el capítulo 5. Del lindo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Y continuando con nuestra lectura, vamos a leer los versos 12 al verso 41. Si todos no tienen, voy a iniciar con la lectura. Hechos capítulo 5, versos 12 al verso 41. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Verso 17 en adelante. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. El verso 20. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Verso 21. Conforme a los que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaban traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no lo encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Verso 23. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes, se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminará todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: mire, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre.
Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del no. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a rogar la bendición del Señor para que podamos meditar juntos sobre esta preciosa palabra. Señor nuestro Dios y Padre, queremos agradecer. Te agradecemos, Señor, por esta tu palabra que hemos leído y que ahora, Señor, vamos a meditar. Te rogamos, Señor, que esta santa palabra hable a nuestros corazones y mentes para que así podamos aplicar esta verdad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle una vez más a abrir el libro de Hechos, el capítulo 4. Y acompáñeme, por favor, en el verso 29. Para colocarnos en contexto, esta es la segunda vez que el pueblo de Dios viene siendo atacado. Luego de la predicación que vino como consecuencia del milagro de este hombre que estaba en el pórtico de Salomón, los líderes religiosos se incomodan
porque Pedro y los apóstoles se levantan para predicar. Y esto trae como consecuencia una incomodidad que quiero mostrar en esta mañana. Pero en la primera persecución a la iglesia, todavía sigue haciendo eco una oración que hace el pueblo de Dios. Y ahí viene el verso 29, por favor, acompaña. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con toda valentía hable en tu palabra. Primera persecución, el pueblo clama diciendo, Señor, concédenos tu gracia de tener valentía para enfrentar las dificultades. Y no era poca cosa. La iglesia en el libro de Hechos viene siendo acosada y perseguida por los religiosos de aquel tiempo. Y ellos solicitan y dicen, Señor, concédenos la valentía, el poder de continuar adelante en esta nueva vida a la cual nos ha llamado. Entonces ellos ruegan al Señor y ahora llega el Espíritu Santo, el pueblo de Dios comienza o siente un temblorcito, recuerdan, en el último de los versos del capítulo 4, y estamos ahora en el capítulo 5, el verso 12 en adelante. Y lo que vamos a encontrar es una cosa interesante. Verso 17, verso 12. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El pueblo de Dios ahora, y no debemos de olvidar, recuerdan de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran una pareja que promete hacer algo y nadie los estaba obligando, pero ellos dicen, vamos a vender nuestros bienes, pero no vamos a decir que estamos donando el 100%. Digamos, vamos a decir que estamos dando el 100% de la venta, pero nos vamos a quedar con el 50, 60%. Y cuando estas personas llegan delante de Pedro, le dicen, aquí está, claro, cada uno en su tiempo, en su momento, en el orden, y dicen, aquí está. Pedro, guiado por el Señor, le dice, ¿cómo ustedes vienen a mentir, a engañar al Espíritu Santo de Dios? Nadie los ha obligado, el dinero es de ustedes, el terreno es de ustedes, la donación es suya. ¿Y por qué vienen entonces ahora a mentir? Trae como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte de esta pareja. Y esto trae una conmoción en la comunidad porque saben que estas personas están mintiendo. Están diciendo algo que parece verdadero, pero que es mentira, que es falso. Esto trae como consecuencia, diríamos, una limpieza en el cuerpo de Cristo. Aquellos que se promovían como benefactores, como gente que estaba dando su donación, son muertos. Y el Señor está limpiando entonces esta iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la gente siente temor. Pero trae como consecuencia también que la iglesia tiene un avance. Por eso es que hacemos conexión para que en el verso 17, 12, que ustedes pueden ver, dice, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y el pueblo estaba creciendo, la iglesia
estaba avanzando. El número de los afiliados, el número de los cristianos, el número de las personas que pasa a seguir al Señor está en aumento. Hay también unidad como consecuencia del actuar del Espíritu Santo. Vean lo que dice verso 12. Estaban todos unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Es allí donde el pueblo se reúne. Es allí donde las personas pasan el pueblo de Dios pasa a estar ahí congregado. El pórtico se había convertido en la tribuna en la cual el pueblo era educado, era enseñado, se compartía la palabra. Y ahora este pueblo unánime se reúne. Se reúne. También el texto nos dice lo siguiente, que había el pueblo de Dios tenía respeto de las personas por la integridad de vida que ellos estaban teniendo, pero también se mantenían distantes. Y es en ese contexto que los saduceos, el liderazgo, la iglesia, este organismo religioso se une. Y ahí saltamos al verso 17. Un detalle nada más de estos versos 12 al verso 16. Hay un gran crecimiento. Interesante porque cuando la gente está buscando sanidad y cura, dice, tanto que, dice, los que creían en el Señor aumentaban en gran número, del verso 14, de hombres y mujeres, tanto que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo sus enfermos. Era tamaña la reacción, era tamaño el poder, que muchas personas buscaban por lo menos, ya si cae la sombra, entonces podré ser curado. La iglesia está en expansión, está en crecimiento. Pero perciba algo aquí. El verso 17 ya nos señala un cambio. Vea el verso 17, por favor, conmigo. Entonces levantándose el sumo sacerdote. No era cualquiera, era el líder, y vamos a hablar un poquito de ellos. Y todos los que estaban con él, toda la cúpula, todo el liderazgo va junto con él. Esto es la secta de los saduceos. Y yo quisiera entonces en esta mañana, en este momento, meditar con ustedes un título un poco sugestivo, un título que quizás va a llamar la atención. Y algo que tiene que ver con el texto. He buscado titular este sermón con algo así como más dulce que el aplauso. La aceptación es el gozo sobrenatural de obedecer a Cristo. Muy bien. Entonces ya estamos los versos 17 en adelante y quisiera colocarnos un poco en el contexto ahora. Imagínense a un joven profesional cristiano que conoce la verdad, sabe del evangelio, pero enfrenta una oposición en la mesa. Quizás él sea el único que conoce el evangelio y está delante de personas que son parte de su familia, en una cena familiar, quizás en un encuentro, y él se siente, digamos así, con la presión
de no hablar sobre religión, sobre política, sobre deporte o fútbol, porque eso puede dividir, ¿no?, la familia. ¿Cómo vamos a hablar de fútbol o de política o de religión en la mesa? O imagine otro caso de un joven también, o de una persona, o de un estudiante, cuando alguien sale con cierta autoridad a contar un chiste y una broma. Yo no sé si usted está acompañando, quizás viene acompañando y escuchando un poco cómo es que está influenciando los religiosos en la votación, ¿no? Cómo que los evangélicos se han unido con los católicos y hay cierta... Bueno, ustedes pueden ver eso en la noticia. Pero imagine entonces un joven, una persona, alguien, un estudiante en su familia, en su círculo, que alguien cuenta un chiste. Y ese chiste tiene que ver con la tomada de pelo para aquellos que creen en Dios. Y la gente se ríe, ¿no? Como es, a veces delante de un chiste la gente se ríe. Y este joven que conoce el Evangelio, este joven que está quizás en los pupitres, en las salas de educación, en las salas de un salón de clase, no dice nada por temor a ser cuestionado y a ser criticado. Quizás piensen, mis compañeros me verán como ¿cómo se le dice? Me verán como alguien fanático. ¿Cómo es posible que creen en el siglo XXI sobre cosas de Dios, sobre milagros? ¿Cómo es posible que tú todavía creas esas cosas en una sociedad ya más educada y culta? Y este joven se queda pensando, ¿qué debería haber hecho? ¿Me hubiese quedado callado? Entonces, vamos a encontrarnos siempre con esta realidad. Quizás usted como abuela o abuelo, cuando comparte del mensaje, la respuesta va a ser, abuelito, ya no hable de esas cosas del pasado, esas cosas que ya no tienen nada que ver, o las cosas han cambiado. Pero nos encontramos delante de un texto que va a tratar esto. Nos encontramos delante de un texto que, delante de la expansión, del avance del Evangelio, se les prohíbe hablar de Cristo. Entonces podemos decir que la iglesia está avanzando no por evadir conflictos. No vamos a ver esto. La iglesia no se esconde, no se está encasillando en un lugar, no crea un gueto, por el contrario, se encuentra en el pórtico. Y vamos a ver un poco más adelante cómo esto se manifiesta, cómo esta confrontación, cómo esta falta de temor del pueblo hace con que, guiado por el Espíritu Santo del Señor, estén en confrontación. Ellos lo hacen por la gloria de Cristo. Por eso, ¿qué es más importante? ¿La aceptación de Cristo o la aceptación de la sociedad que va de mal en peor? Entonces nos encontramos delante de esta realidad. Hemos visto los versos del capítulo 5, del 1 al 11, cómo es que el Señor está actuando, cómo es que delante de esta realidad, de esta pareja que busca mentir, quiere ser elogiada, quiere ser aceptada, quiere ser recibida, quiere honores basados en mentira. Y vemos ahora el conflicto que se presenta, porque el pueblo, los apóstoles son llevados presos, pero esto produce, vea por favor usted en el capítulo 5, el verso 41. Vea cómo que confronta nuestra realidad. El verso 41 dice, los que fueron presos, fueron azotados para ser callados, para ser humillados. Pero vea la respuesta del pueblo, verso 41. Ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, amargados, diciendo, ya no quiero más nada con el Evangelio. Este Evangelio trae más problemas. Me prometieron alegría, me prometieron
estar insectos, el ser insecto, ¿cuál es la palabra? Insecto, no es insectos, es una palabra que yo estoy, no me va a pasar eso. Pero dice el texto, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Cómo es posible que esta gente, cómo es posible que estos hombres que han sido golpeados, han sido azotados, salen gozosos? Bueno, es esto lo que hace el Evangelio. Es esta realidad de su palabra. Es esta realidad de este mensaje que transforma corazones. Y ahí vemos entonces esta realidad. Quiero mostrar entonces, hay una progresión aquí. Usted va a ver en los versos 12 al verso 16. Acompáñeme, por favor. De los versos 12, ellos están en libres. Y hay un poder que se manifiesta, ¿no? La gente está siendo curada. Gente de otras comunidades se está llegando para que puedan obtener ellos cura. El evangelio viene avanzando. Pero el verso 18 ya se muestra que ellos van para cárcel. Interesante, una vez más en su Biblia. Verso 17. Aquí hay una actitud que Lucas lo dice en una sola palabra, pero que refleja mucho. Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Qué dice el texto? Sus corazones, ¿qué están sintiendo? Dice el texto ahí. Se llenaron de celos. O sea, estos religiosos, los saduceos, que no creen, estos líderes que no creen en la resurrección, que no creen en lo sobrenatural, ellos sienten celos. Porque es evidente, ¿no es cierto? Hay milagros, la gente, esta comunidad de cristianos viene creciendo y los religiosos del tiempo, los saduceos, sienten envidia. Acostumbrados al poder, los saduceos eran religiosos que estaban junto al liderazgo de Roma. Los saduceos eran aquellos que tenían buena situación, buena condición, preferían vivir en armonía con Roma. Ellos lo que les importa más es mantener su estatus quo. Entonces vemos en el verso 19 la liberación, pero luego vemos en los versos 40 en adelante cómo es el juicio y los azotes. Para luego ver en el verso 41 cómo es que ellos salen gozosos por el alto honor de estar sufriendo por la causa de Cristo. Sí. Puede ser. Pudiéramos ver también en los versos 12 al verso 16 el engaño, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría vivir a la gente común y corriente que no conoce al Señor, tener los beneficios, ¿no?, de ser cristiano, de ser seguidor, recibir las bendiciones del Señor? Pero vemos que nuestra identidad está en Cristo. Vamos a los versos 21 en adelante.
habiendo oído esto, perdón, el verso 19, los apóstoles no dicen nombre, pero simplemente no los da el nombre de cada uno de ellos, pero sí nos dice el texto que ellos son llevados a prisión, a la cárcel. Verso 19. Si estos saduceos que no creen en los ángeles, ¿cómo inicia el verso 19? Aquí en esta versión dice, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacando, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los saduceos que no creen en la resurrección, los saduceos que no creen en los ángeles, los saduceos que creen que simplemente la vida termina aquí, como muchos de hoy, ¿no? No te preocupes, que la vida es una sola, disfruta, vívela, porque la vida es una sola, no hay más. Esta es la teología y la ideología de los saduceos. Pero precisamente para desenmascarar esta realidad es el ángel del Señor que abre, que les deja salir, que les permite la salida. Y miren un detalle, los apóstoles hasta ese momento no dicen nada. No están reclamando, no están pidiendo, oye, queremos salir, nada. Lo que vemos aquí en el texto es que ellos están ahí. Van a prisión, están en prisión. Y mire el mensaje que se le da a estos hombres en el verso 20. Verso 20, por favor, acompañen. Y puestos en pie, o sea, vayan, preséntese al templo. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si en la primera persecución les habían dicho, quédense quietos, no digan nada, no hablen de Jesús, no hablen que Él ha resucitado. Dejen de hablar de ese mensaje del Evangelio. Ahora el ángel del Señor les dice, van a salir, vayan al templo, pónganse de pie y hablen del mensaje de salvación a las personas. El Señor les está diciendo, continúe hablando del mensaje de salvación. Continúe compartiendo el Evangelio. Verso 21. Quizás usted pueda pensar, pero me está pidiendo algo, me está pidiendo realmente complicar mi vida. Hay dos opciones, ¿verdad? O usted sale y se queda quieto y no dice nada, vuelve a su casa y no hace de cuenta que nada pasó, o simplemente obedece. Simplemente obedece. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿está bien? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacer? ¿A quién vas a dar oídos? A los religiosos que ya te han amenazado diciendo, no hables más. Deja ese mensaje, porque te va a traer problemas. Y delante de esto la voz de Dios que dice, continúa enseñando el mensaje de salvación. ¿A quién obedeces? Vas a recibir los aplausos de la sociedad que dice, está bien, Elber, como estás andando, está bien. Mantente quieto, no discutas sobre religión, sobre Dios, no metas el evangelio en tus conversaciones, no, mantente quieto y calladito, tú estás bien como estás.
O vas a decir, sí, Señor, tú me has llamado a predicar el mensaje y salvación. Es ahí entonces donde la obediencia, donde el llamado a nosotros es demostrar, de predicar, de enseñar el mensaje de salvación. ¿Mm? Verso 29. Miren, delante de la confrontación. Verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí nos está mostrando entonces, hermanos, aquí estamos viendo la realidad de este pueblo que entiende que hay prioridades, que entiende que hay cosas que están por encima de las otras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí hay un término griego que nos da un poco la idea de no seguir a gobernantes. Y esto no es una obediencia forzada. Como lo están diciendo, debo de hacerlo. Aquí la idea es una obediencia que nace de una convicción. Obediencia que nace de una convicción para nosotros. ¿Por qué obedeces? ¿Por qué debes de seguir las palabras del Señor? ¿Son acaso una imposición para ti? ¿O es producto de una devoción, de conocer, de haber experimentado quién es Dios Padre? Esta devoción, esta obediencia entonces nace de una convicción. ¿Quién está en el control de las cosas? ¿A quién realmente debemos de obedecer? Si Dios te ha aceptado en Cristo, no necesitas desesperadamente que tu jefe, tus padres, las redes sociales te aprueben. Tienes delante de esto una tranquilidad y calma de decir, yo obedezco al Señor. Muchas veces estamos buscando ser aceptados en la familia. Quizás el temor de decepcionar a algún miembro de la familia. A veces, para ser aceptados, justificamos mentiras para mantener el estatus. Pero delante de eso el Señor nos ofrece el amor. Y el Señor nos capacita y entienda alguna cosa aquí en este texto, que es el Señor quien da el poder. Estos hombres son valerosos, están enfrentándose al enemigo, están enfrentando y siendo con convicción, porque ellos primero también habían pedido al Señor, Señor, danos coraje, danos valentía para salir adelante, para poder salir adelante en medio de la oposición. Aquí quiero volver nuevamente al verso 41. Primero hay que mencionar lo siguiente. Los saduceos tenían el poder
como hemos mencionado, poder religioso. Ellos eran responsables del templo, ellos conversaban con los romanos, negociaban con ellos no creen en la resurrección, por eso hablar de que Jesús ha resucitado para ellos en el templo era una cosa inesperada, no podría suceder esto, porque ellos mantienen una ideología, un pensamiento. Pero ahora ellos se reúnen. ¿Y qué es lo que deciden? Molestos delante de este discurso que va contra la ideología de ellos, delante del evangelio que es presentado de un Cristo que vino al mundo, murió, resucitó. Ahora ellos, ¿qué deciden? Decide matarlos. Decide terminar con la vida de estos hombres. Gamaliel surge en medio de esta historia y se pone en pie y le dice, señores, ¿qué van a hacer ustedes? Y cuenta la historia de dos personajes en la historia que se habían levantado, pero como eran decisiones humanas, líderes humanos, no terminaron, no tuvieron un buen final. Y Gamaliel dice, si esto es de Dios, va a avanzar y va a prosperar. Dejémoslo. No contento, los saduceos dicen, vamos a deposarnos. No pueden salir como muy claro. Vamos a castigarlos. Vamos a chicotearlos. Para que no. En ese contexto está el verso 41. Ellos salieron de la presencia de Poncio, gozosos. Y aquí quiero detenerme con usted para poder pensar. ¿No sería lo contrario? ¿No sería una respuesta así de, mira lo que me toca ahora? Ser castigado, ser golpeado por mostrar el mensaje de salvación. Y quizás lo que impera hoy, lo que se espera hoy, lo que algunos grupos religiosos enseñan, es a evitar el dolor. Bueno, si se puede evitar, lo vamos a evitar porque el placer de vivir bien, el placer de estar bien, es lo que impera. Pero vemos aquí una confrontación a nuestra realidad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del no. Ahí donde pregunto, ¿qué es lo que importa más? Ahora, son los aplausos de los saduceos modernos que te dicen evita de hablar de religión o de Cristo, del Evangelio, evita hablar la palabra. O estás orando para tener el valor, el coraje y el Espíritu Santo que guía a poder compartir el mensaje de salvación. Estos hombres sufren, son avergonzados del impindinal. Ellos están pasando todo y son alegres, felices, de decir, estamos padeciendo lo supremo que Cristo.
Y en ese contexto se da, primero, ¿quién está en el control de todo esto? ¿Quién está en el control de todo esto? ¿Es la casualidad? ¿Es la mala suerte? ¿O es que Dios está en el control de todo esto? Todo esto es parte del plan de Dios. Segunda cosa que vemos en el texto es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la muerte y la resurrección tiene implicancias aún para ese pueblo y para nosotros también. O sea, este mensaje predicado no era distante para ellos la realidad de que Cristo murió y resucitó, y este mensaje, este milagro, esta acción continúa inflamando los corazones. Y yo quiero invitarte, yo quiero convocarte y llamarte a la reflexión para poder pensar, ¿estás siendo aún impactado por ese mensaje de salvación en tu vida? ¿Estás buscando con ese deseo y ese fervor de conocer más de Cristo para poder entender que la prioridad está en Cristo y poder decir, Señor, los sufrimientos que los paso de manera gozosa porque estoy sufriendo y estoy feliz por estar padeciendo esto como parte del sufrimiento de Cristo Jesús en mi vida? Tercera cosa, será en el contexto de la santificación aquí. Los mentirosos han muerto. El Señor está limpiando, podando, sacando a estos pseudo cristianos del grupo, y hay un ambiente de consagración, de ser honesto, de ser sincero, de ser verdaderos. Lo peor que le puede pasar a usted es llegar a tener una vida mediocre, una vida hipócrita. Si usted quiere ver que la iglesia, que el pueblo de Dios es bendecido, comience a obedecer, no por imposición, y sí al conocer la majestuosidad de nuestro Dios. Vea este amor tan grande en Cristo, que muere en la cruz por ti y por mí. Entonces, el llamado a vivir una vida consecuente de conocer a Cristo, eso trae como consecuencia vida de santificación, vida de consagración, vida dirigida a Dios. Quiero invitarte entonces en esta mañana a poder pensar, ¿cómo estás delante del Señor, delante de este texto? ¿Qué cosas el Señor viene confrontando en tu corazón, en tu vida, que necesitas cambiar? Una de las cosas creo que nos ataca bastante hoy es la internet. Y nos distraemos, ¿no es verdad? Estaba escuchando, no recuerdo el nombre de uno de los hombres en la historia, creo que era Wesley, no recuerdo bien, que de la iglesia de los metodistas, que decía un poco así, que tenía horarios establecidos para la lectura, meditación, y me llamó la atención, porque a veces pensamos que el crecimiento espiritual se da de manera automática. Como estoy en la iglesia, como estoy aquí, entonces escuché el mensaje el domingo, entonces qué bonito, qué bien, vuelvo a mi casa y nada acá. ¿Quién cree? ¿Quién cree que está bien así? Aún no conoce el Evangelio. ¿Quién conoce el Evangelio? Trae transformación y cambio. Pastor, me está haciendo sentir mal. No yo.
Es la palabra que viene a confrontar tu corazón, que muestra las cosas que tú amas en la semana. ¿Qué cosas haces en la semana para conocer más a Dios? ¿Cómo pasas el día buscando a Dios? Entonces, quiero animarte a desafiarte en esta mañana a partir de su palabra. Aquí este evangelio transforma. Te invito a poner. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La iglesia triunfó, la iglesia en Hechos, porque vieron a Cristo con tal claridad que todo lo demás palideció. El mensaje entonces es: mira a Cristo. Él es el Señor que salva y tiene toda la autoridad. Y la pregunta: ¿por qué los apóstoles estaban gozosos siendo azotados? Porque Jesús, nuestro Señor, también fue azotado. Nosotros estamos sufriendo por la causa de Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, al leer tu palabra, somos conmovidos, Señor. Nuestros corazones vibran al ver a este pueblo, al ver a tu pueblo, de la cual somos parte. Que de una primera persecución pasa a una segunda persecución. Y que en medio de esto ellos no se escapan, no rehuyen, por el contrario, piden valentía y coraje para continuar adelante, porque el poder no está en nosotros, viene de ti, Señor. Y te agradecemos porque delante de tu verdad, delante de este Dios santo, demandas que tu pueblo se consagre. Tú estás limpiando y limpias a tu iglesia, Señor. Y delante de esta obediencia, que es respuesta de labor grande, mayor, que es conocerte, que es saber de Cristo. Porque en tanto más te conocemos, más te amamos. Porque en tanto más dedicamos tiempo a la lectura, a la oración, te pasamos a conocer más, a experimentar de ese amor, de esa misericordia. Y nuestros corazones ahora, Señor, tiemblan delante de un Dios santo. Quita de nosotros, Señor, todas las cosas que no nos ayudan a crecer. Extirpa de nuestros corazones estos ídolos de la mediocridad, del conformismo, que podamos conocerte mucho más a ti para poder estar cerca de ti. Porque como dice tu palabra, Señor, separados de mí, nada podemos hacer. Y delante del dolor, el sufrimiento, este pueblo sale gozoso. Y queremos, Señor, también que nuestros corazones continúen rebosando en medio de las dificultades, en medio de las limitaciones, en medio de la confrontación.
por nuestra fe, por nuestras creencias. Gracias le damos, Señor, porque tú estás en el control de cada circunstancia que atravesamos. Alabado sea tu nombre, Señor, por esta tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar sus ojos.